Bueno, los principales programas y objetivos de manejo en cautiverio de primatas, ¿no? Eh, Hay dos tipos en general de programas para primatas en cautiverio en América Latina. Tenemos aquellos programas y centros de primatas que tienen que ver con reproducción y con estudios biomédicos, y otro grupo de lugares que es reproducción, comportamiento, pero estudios dirigidos a conservación y preservación de primatas. Y en países como Brasil, por ejemplo, hay varios de los dos, y yo diría que en general dominan los lugares biomédicos, ¿no? En Chile, en Argentina, por ejemplo, ah, tienden a ser biomédicos, que están asociados a institutos de salud muchas veces, esos programas. Y generalmente esos lugares biomédicos tienen pocas especies, una o dos especies, tienden a dominar los cebus, los saimirí, porque son especies modelo. En algunos, en Colombia, por ejemplo, y Guyana, tienen el Aotus, que también es utilizado como una especie de Aotus, ¿no? Como modelo también para algunos estudios de algunas enfermedades, modelos biomédicos, ¿no? Entonces, ese tipo de lugares tienen pocas especies, aquellas que son modelos, porque así sus trabajos pues, probablemente pueden ser comparados mejor. El otro tipo de programas que hay también en Brasil, hay en México, hay en Argentina, en Perú, en Colombia, son programas que tienen a ver, que son centros de primatología, ¿no? Hay dos grandes en Brasil, el Centro Nacional de Primatas y el Centro de Primatología de Río de Janeiro, por ejemplo. Esos centros tienden a tener una variedad de especies mayor. Regionales, como en Perú, por ejemplo, pues tienen las varias especies peruanas de Saguinus, tienen cebus también. En Brasil, pues hay varios centros y ese centro están asociados a universidades o a institutos de investigación. Y ahí, pues, esos centros pues tienen como tres o cuatro especies, dependiendo de la región. Muchos calitrix, por ejemplo, hay Lentopithecus también, Crisomelas, el más que está en cautiverio. Y un otro tercer grupo de primatas en cautiverio son aquellos asociados a zoológicos. Y hay un vasto, todos los zoológicos de América Latina tienen primatas y tienden a ser primatas neotropicales, con algunas especies de macacos en algunos de ellos también. Y como todo zoológico, pues la misión es mostrar los animales, y algunos zoológicos hacen educación ambiental, pero no todos. Y algunos zoológicos están involucrados en programas de preservación y conservación, pero no todos. Varía mucho de un país para otro. Pues yo diría, el estado de los primatas en cautiverio en Latinoamérica varía mucho. Mucho depende de el tipo de programa. Los lugares de biomédicos, pues tienen que seguir reglas estrictas de bienestar animal que están pues indicadas por los departamentos de salud, y hay algún tipo de fiscalización sobre su estado, ¿no? Agencias que van a ver sobre el bienestar animal, ¿no? Pero, ¿sabes? Esos animales viven en jaulas pequeñas, ¿no? Porque ese es un modelo biomédico generalmente, ¿no? Los centros que tienen a ver con conservación, pues varía mucho el estado de los primatas, depende mucho del origen. Si tienen animales que han sido confiscados, o animales que vienen ¿sabes? Incautados en procesos de policía, pues esos animales muchas veces no están en tan buenas condiciones físicas. Pero por lo que me parece, en general, sí. Un gran problema que hay, en verdad, es un poco de falta de conocimiento de algunos aspectos básicos de nutrición y de manejo de algunas especies en cautiverio, porque son poco estudiadas. Han sido tal vez estudiadas un poco en vida libre, pero poco en cautiverio. Y aún algunos grupos como los Calitrix, pues por ejemplo, hay especies que son bien diferentes en la cuestión de nutrición, como por ejemplo el Calitrix aurita, aparentemente tiene una dificultad muy grande de mantenerlos en cautiverio. Esas informaciones vienen más de los zoológicos, que es donde
ellos tratan con una variedad mayor de especies y donde se manifiestan más esas diferencias entre especies y los problemas. Bueno, ¿cómo mejorar el manejo de las especies en cautiverio? Yo creo que falta un poco de investigación específica para algunas especies. También los recintos, el tipo de recintos donde los animales son mantenidos, pues se puede, es una manera de mejorar espacio, es una cuestión crítica para los animales y condición social, ¿no? Los agrupamientos sociales adecuados y el manejo de día a día, ¿no? Todavía hay una tendencia grande de hacer el manejo en cautiverio, pensando la logística, la facilidad, ¿sabes? Tienes una puerta por donde abres, está el plato de comida, poner el plato de comida y los animales se alimentan en una bandeja de comida para todos los que estén ahí. Y bueno, pues sabemos que no es lo más adecuado, es lo más fácil de hacer. Y lo que, pues cuando tienes que alimentar muchos animales como un zoológico, pues es eso, pero en otros lugares, eso es un área donde se podría mejorar el manejo. Uh, yo creo que el intercambio de información y conocer un poco más sobre las diferentes especies y tal vez hacer grupos como un network, ¿no? De gente que maneja animales en cautiverio ayudaría mucho a las personas a saber un poco qué hacer con sus animales. Especialmente aquellas personas, aquellos lugares que están trayendo animales de vida libre para cautiverio. Eso es un proceso bien poco estudiado. O qué hacer con esos animales, porque tenemos poca literatura sobre eso, ya que la mayoría de los centros de primatas internacionales de Europa, Estados Unidos, trabajan con animales que están en cautiverio hace muchas generaciones. Nosotros en Latinoamérica tenemos que lidiar más con esa cuestión de animales de vida libre que ahora van a entrar al cautiverio. Y hay 2 o 3 centros que tienen eso como misión, el estudio de la adaptación o aclimatación de los animales al cautiverio. Entonces yo creo que por ahí es por donde tenemos que trabajar. Pues, ¿cuáles serían las tareas del SLAP PRIM para estas actividades? Yo he pensado un poco en eso. Yo creo que en el primer momento, el establecer el network y la comunicación y servir como un lugar en parte como banco de datos, banco de información, de comunicación de personas que trabajan en los diferentes asuntos y para poder servir como consejeros para personas que están comenzando o que están trabajando en eso. Yo creo que ahí sería la función principal. Claro que al servir de consejeros, pues tal vez al mismo tiempo pues podemos hacer un poco de observar, ver, vamos a decir, que se sigan unas ciertas directrices de bienestar, de cuidar bien, fomentar manejo propicio para los animales, ¿no? Algunas normas, directrices, ¿no? Eso podría ser una función también del SLAP PRIM, ¿no? Como un lugar donde las personas podrían, los investigadores, los interesados podrían encontrar información de cómo se debe hacer, si no la información específica, por lo menos saber con quién hablar sobre el asunto. Después podría evoluir un poco esa función, ¿no? A medida que vamos sabiendo más sobre cómo manejar diferentes especies, pues ya podrían hacer más unas asesorías un poco más específicas. Por ejemplo, de tener un grupo de la SLAP PRIM que podría servir como asesor que va a diferentes lugares y ve los lugares, hace visitas, ¿no? Y recomendaciones más específicas. Yo creo que hoy en día todos los lugares que trabajan, la mayoría de los lugares que trabajan con investigación en cautiverio, tienen algún tipo de conexión o algún tipo de colaboración con personas que están viendo la parte de conservación o preservación, ¿no? En vida libre de esas especies. Y bueno, y otro tendencia mundial que yo diría que está bastante visible, ¿no? Bastante evidente, es también un poco del repudio a trabajar con especies de origen no confirmadas, ¿sabes? Y así participar del comercio ilegal de primatas mundial. Yo creo que eso podemos decir que esta también es una otra tendencia mundial
que ha sido mucho trabajo de IUCN y las convenciones mundiales como CITES, más también yo creo que hay una conciencia general colectiva de los lugares de cautiverio. Los zoológicos, la relación entre los zoológicos y primatas, pues, eh, varía mucho. Hay muchos zoológicos que la verdad están solamente interesados en exhibir los animales y utilizarlos como un imán para atraer a visitantes y ganar dinero, ¿no? Pero varios zoológicos se preocupan. En la medida que los zoológicos tienen biólogos competentes, más se preocupan por cuestiones de conservación y bienestar de los animales. En Brasil, que es donde tengo más experiencia, los zoológicos tratan de hacer educación ambiental en general, pero yo creo que es un poco más falta de fondos, de dinero para eso, porque no tienen programas a largo plazo, ¿no? Y, y también la estructura de los zoológicos a veces no permite mucho, porque muchos zoológicos públicos de ciudad cambia cada 4 años quién es el jefe, ¿no? Cuando cambia el político, ¿no? O cambia quién es el jefe. Entonces, pues, es difícil mantener programas a largo plazo de esa manera. Educación específica, los zoológicos siempre han sido, por lo menos donde sé, en Brasil especialmente, buenos colaboradores de las universidades para permitir que estudiantes e investigadores hagan investigación específica y estudiantes vayan a aprender sobre comportamiento de primatas, se hagan aquellos estudios de enriquecimiento ambiental, de aquellas cosas que a los zoológicos les interesa ver, ¿no? Pero yo diría que en general es una falla en general, un portuñol ahí, una falla en general de falta de programas específicos de educación ambiental dirigidos a la conservación de primatas por parte de los zoológicos. Grandes zoológicos como el de São Paulo hace eso, pero otros, por ejemplo, el de Río de Janeiro, que es un zoológico muy grande, lo hace de manera puntual, intermitente. Entonces sería un área de actuación interesante trabajar con los zoológicos. Yo tuve experiencia muchos años con el Comité Internacional de Conservación de los Leontopithecus y de tratar de traer los zoológicos para por ejemplo, el manejo de la población en cautiverio, manejo genético en general, era muy difícil. Había representantes de los diferentes zoológicos, pero ellos mismos tenían un poco de frustración con la participación. Entonces, un área que tenemos oportunidades para trabajar en el futuro, mejorar la función, el trabajo de los zoológicos en educación ambiental o en educación sobre conservación y sobre primatas. La cuestión de ética y manejo de animales en cautiverio va mano a mano, en verdad. Tanto la visión de ética que tiene que ver con el bienestar y nuestras responsabilidades al tener animales en cautiverio, de cuidarlos de la manera apropiada, tanto cuestiones que tienen que ver con ética pues, ambiental, ¿no? ¿Para qué los tienes? ¿Qué estás haciendo con ellos? ¿Cuál es el beneficio? Yo siempre pienso que una cosa que puede regir nuestras acciones es siempre la conservación de biodiversidad. Si lo que estamos haciendo tiene algún beneficio para conservación de biodiversidad, y en nuestro caso de los primatas, el conocimiento que está siendo generado, las acciones que están siendo hechas, al final cómo eso va a mejorar la conservación, el bienestar de los animales, ¿no? Y pues es importante, por ejemplo, que toda investigación se haga esas preguntas, ¿no? Y hagamos un balance, ¿no? Un balance, como dicen, coloquemos los beneficios que vamos a tener para conservación, conocimiento, bienestar de los animales y pesemos L sobre los costos que va a tener eso para los animales, ¿no? El sufrimiento, los costos siendo el sufrimiento, cuántos animales vas a tener en cautiverio si tienes que traer de vida libre en algunos casos, si la sobrevivencia, ¿sabes cómo están esos animales? Lo que vas a hacer con ellos, cualquier tipo de sufrimiento o
que va a ser o estrés, ¿no?, causado en los animales, pues tiene que ser compensado, muy bien compensado por unos ganos, ¿no? Esa es básicamente la fórmula, ¿no?, de cuando una investigación que usan mucho, una investigación merece ser hecha, ¿no? O un emprendimiento como tener animales en cautiverio. ¿Para qué vas a tener animales en cautiverio? Muchas veces, por ejemplo, yo he visto lugares que rescatan animales, ¿no?, que han sido incautados, ¿no? Y esos animales están en unas condiciones que yo diría, pues, era mejor haberlos dejado con quien los tenía antes. Y con todo y que la meta, pues sí, la meta tiene cierto valor, pero el manejo del animal donde está, la situación no sirve, ¿no? Entonces siempre tenemos que estar observando ese lado ético del trabajo que hacemos. Pero el programa de conservación del mico león dorado ha tenido yo diría que grandes impactos regionales e internacionales, ¿no? Conocido como un programa, pues, de conservación, ¿no? Fue en una época famoso por el programa de reintroducción de animales de cautiverio a vida libre. Pero yo creo que esa parte, lo más importante de ese programa, fue que la reintroducción estaba dentro de un programa más amplio de conservación de la especie. No era simplemente ir y soltar los animales y monitorarlos para ver si sobrevivían o no. Había más, que es un programa que siempre las acciones fueron dirigidas por conocimiento científico. Entonces, tratando de hacer siempre lo mejor, las acciones dentro de lo que sabíamos. Y a veces hubo que generar ese conocimiento científico. Pero al principio, cuando se empezó el programa, sabía poco sobre cómo reintroducir primatas a vida libre. Se pagó un precio, los micos leones dorados pagaron un precio caro por eso, los de cautiverio. Pero hoy en día la población de cautiverio representa más de la mitad de los animales que hay en vida libre, los descendientes. Entonces ya estamos llegando casi a 2.000 animales en vida libre, que es casi la meta que teníamos de conservación. Estamos bien cerca, ¿no? Regionalmente tiene un impacto muy grande. En Brasil en general, por ejemplo, los comités internacionales de conservación para los Leontopithecus pues fueron usados de modelo por las agencias de conservación, ¿no?, de medio ambiente, ¿no?, para formar otros comités para otras especies y para ver cómo funciona estos procesos de tomada de decisión para conservación. Entonces tuvo un impacto bastante grande. ¿Cómo es que se toman decisiones sobre conservación? En conjunto, esos comités que salieron de los Leontopithecus fueron importantes. Y yo sé que no solo para primatas, Brasil usó eso para otras especies también, esa idea de formar comités, ¿no? Bien regionalmente, pues el proyecto ha tenido un impacto grande. El municipio, de la región donde vive el micoleón del estado de Río de Janeiro, es el municipio que más bosques tiene de todo el estado y mejor conservados. Y eso fue un lucro para el municipio porque Brasil ha pasado una ley sobre el impuesto verde, ¿no? Entonces ese municipio, que es un municipio pobre que no gana nada, pues 70% del dinero que tiene, ¿no?, viene de ese impuesto por tener bosques, ¿no? Y la mayoría de esos bosques fueron recomendados por el proyecto de conservación. Y bueno, y lo tenemos en el billete de 20 reales, ¿no? También, entonces, como un reconocimiento nacional, ¿no?, de una de las especies de importancia. El estado de Río de Janeiro lo reconoce como una de las 10 especies importantes para conservación. Entonces, y muchos brasileños pues pasaron por ese proyecto, hicieron investigación, sus primeras experiencias, trabajaron y ahora están en otros